Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia. Tenemos mucha gente más que nos sigue. La verdad que estamos muy contentos. 238 personas a última hora. Bueno, es una buena audiencia, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que la presencialidad siempre tiene un plus. Entonces, las preguntas que le podéis hacer después al final a Santiago, pues solamente podréis hacerlas desde la sala, no los del chat, a los que agradecemos muchísimo que estén también ahí, y espero que les resulte una charla entretenida, que lo será sin duda. Quiero dar la bienvenida a Santiago Vázquez Collazo. Creo que es la primera vez que viene a la UNED. Espero que nos visites más veces. Soy exalumno de doctorado, pero... Sí. Bueno, él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y es especialista en prehistoria y arqueología. Viene trabajando desde los años 80 en esta disciplina. Buena parte de su investigación la ha dedicado al megalitismo, pero también lleva trabajado en prehistoria antigua. Me decías que habías empezado justamente con César Llana, sí, en Cova da Valiña, y bueno, César es una persona muy querida aquí porque fue profesor, tutor mucho tiempo. En la actualidad es arqueólogo de la Fundación Luz Monteagudo. Ha participado en diferentes proyectos de investigación que abarcan muy diferentes cronologías. Esto le ha permitido llevar un sólido bagaje a sus actuaciones arqueológicas en el campo profesional. Es importante. Yo lo conocí arqueológicamente por la villa romana de Cantón Grande, un yacimiento que él excavó entre el 98 y el 2002, lo tengo muy fresco, como puedes suponer. Precisamente hoy se presenta el último número de la revista Cornide, qué mala coincidencia, fíjate, y sale un artículo de mi autoría de las pinturas de Cantón Grande. Pero es que este trabajo no es posible si no hay unas excavaciones como es debido, con la seriedad y bueno, iba a decir más cosas, con la seriedad que presenta el trabajo de Santiago Vázquez Collazo. Porque además es una persona que cuando necesitas información, que cuando le pides consejo, él está siempre dispuesto. Él es una persona generosa. Ya sabéis, los que me conocéis sabéis lo que me importa a mí, la cuestión de la generosidad. Bueno, pues es una persona generosa con su conocimiento y con su tiempo, y entonces hoy viene a dedicarlo precisamente a que nosotros conozcamos un poquito más de esta ciudad de Coruña, ¿verdad? Hace unos años el ayuntamiento le encargó unos trabajos sobre fortificaciones y de esa cuestión nos va a hacer una síntesis, estoy segura que magistral, porque sé que Santiago tiene mucho interés en la divulgación, en la divulgación científica, de manera que dejo que hable él y ya os digo, al final nos va a responder a las preguntas que vosotros queráis. Muchas gracias, Santiago. Vamos. En todo caso, gracias a ti, María, porque mucha presión me acabas de poner. Bueno, gracias a todos y a todas por venir, y a los que estáis a través de online, pues lo mismo. El reto más difícil de esta charla o de este encuentro es condensar en apenas 50 minutos un tema que tiene múltiples facetas, tiene múltiples lados, es como un gran poliedro que puedes abordar desde muchísimas partes y desde muchísimos lados, nunca mejor dicho. Incluso desde el punto de vista metodológico. La arquitectura defensiva es arquitectura, pero tiene unas peculiaridades que le hacen diferente a otro tipo de arquitectura, como pueda ser la civil, la religiosa o de otro tipo. Puede parecer una perogrullada lo que digo,
Pero es que lo que os acabo de decir, todas esas derivadas y ángulos desde los cuales se pueden abordar el estudio de esta arquitectura defensiva son múltiples. De hecho, los primeros estudios en realidad incluso están hechos por militares, ¿no? Es decir, hay un componente al principio exclusivamente militar, de ver, bueno, pues cómo se hacía desde el punto de vista de la táctica militar, tanto defensiva como de ataque. Pero después, con el tiempo, se fue incorporando pues, investigadores de disciplinas como la mía, la arqueología, por supuesto historiadores del arte, ingenieros, ingenieras, bueno, múltiples disciplinas, insisto, que creo que han ayudado, creo no, con seguridad han ayudado a diversificar el estudio de la arquitectura defensiva y evidentemente a completarlo, ¿no? y ver otras perspectivas. Insisto que esto es demasiado amplio como para intentar condensarlo en 50 minutos, probablemente vaya muy rápido, ya os pido disculpas de antemano, pero en todo caso, pues si queda un tiempo para el final y puedo contestar, María asegura que voy a contestar a todas las preguntas, eso ya es otro cantar, ya veremos, lo intentaré al menos, y entonces voy a intentar ir ágil, independientemente de que haya momentos en que vaya incluso ágil de más. Al principio os voy a hablar un poco de esto de esta introducción, con casos concretos, ¿no? O con situaciones concretas. Y os voy a hablar eso, de las metodologías, ¿no? Hay una muy básica y supongo que todos y todas tendréis en la cabeza, que es la documentación antigua y los textos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tipo de construcciones históricas a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII, en el caso concreto de XVIII, sí, en el caso concreto de Coruña, en donde tenemos abundante documentación textual, ¿no? Bueno, pues desde proyectos incluso como este que os muestro de la Dársena, que aunque es un proyecto que está relacionado con la ingeniería civil, nos da incluso información sobre el estado de las defensas en ese momento, porque para los ingenieros era importante conocer la arquitectura tal y como estaba en ese momento. Pero bueno, después hay diferente documentación sobre, por ejemplo, esta curiosa sobre memoria descriptiva del Castillo de San Antón, etcétera. Es decir, digamos que la parte textual o la parte documental de textos, pues bueno, es una cosa bastante obvia, ¿no? Y de la cual, evidentemente, los investigadores echamos mano. Otra cuestión de peso para poder estudiar las defensas, en este caso, pues es la cartografía histórica. Aparte de todo, la cartografía histórica, yo siempre digo que, aparte de la información que da, es muy agradecida en el sentido de que son ilustraciones, muchas de ellas maravillosas, casi todas hechas con una gran precisión. Los militares necesitaban, obviamente, tener gran precisión a la hora de proyectar sus ideas y para poder después plasmarlas en la realidad. Y de hecho, gracias a esa precisión, ahora podemos hacer comparativas con cartografía actual, a las que luego aludiré, y os puedo asegurar que coinciden mucho más de lo que pudiese parecer, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir pasando diapositivas ahora un poco para que veáis qué tipo de cartografía. Por ejemplo, este plano, pues bueno, es muy curioso, muy bonito, es de Juan Santans. Es el primer plano, en realidad, que hay de Coruña en su conjunto. Hay planos anteriores, pero digamos con esta visión tan general, pues es el primero. Incluso estoy señalando aquí, es muy curioso, pero está proyectado. Esto es Monte Alto y está proyectado como
la posibilidad de hacer una defensa ahí avalortada, que después evidentemente no se hizo. Para que os situéis, esto es la Ciudad Vieja y esto es la pescadería, y aquí se refleja la defensa de tierra, el castillo de San Antón, todas las defensas de lo que es la Ciudad Vieja, y lo que nosotros llamamos, en ingeniería militar se llama el glacis, ¿no? Que después os explicaré exactamente de lo que consiste. Bueno, esto es otro plano muy interesante, voy así un poco en orden cronológico para que vayáis viendo también cómo fue cambiando y aumentando, evidentemente, la precisión en la cartografía. Bueno, pues con elementos así curiosos. Bueno, ahí está la Torre de Hércules, aquí está el Castillo de San Antón, esta es la iglesia de Atocha. Bueno, San Antón, evidentemente, esta es la Puerta Real, la defensa de tierra, el Castillo de San Diego, y esto es la entrada o la desembocadura o la zona de entrada a la Ría del Burgo, ¿no? Y este es el Castillo de Santa Cruz. Bueno, esto ya es un plano, en realidad no es el original de Martín Cermeño, es una copia un poco posterior, donde ya observáis que la precisión de la cartografía es ya mucho más grande. Bueno, no voy a entrar en ello, pero todos estos colores que veis, que aparte de hacerlo visualmente mucho más atractivo, tienen una funcionalidad. Cada color, el rojo está en proyecto, el amarillo pues tiene otras referencias para poder interpretar en qué estado están los proyectos, ¿no? Después incluso, fijaos, hasta hacen planos de detalle. En este caso es la zona de Puerta Real, donde ya se incluyen por dónde va a ir el nuevo diseño del proyecto. Es decir, que son planos ya con muchísima precisión. Y después, bueno, este siempre lo pongo, es un plano de 1819 de Felipe Schianzo, porque para mí es un plano precioso. Aquí no se puede ampliar, pero si se pudiese ampliar ibais a ver cantidad de detalles que nos aportan además muchísima información, ya no solo para las defensas en sí, sino pues para cantidad de detalles a los que nos dedicamos a la arqueología urbana en este caso, ¿no? Bueno, ya veis cómo esa zona de glacis con respecto a la defensa de la ciudad vieja, toda la pescadería, ves cómo está diferenciada la defensa de tierra. Bueno, insisto que es un plano en este caso muy bonito. Bueno, pues nada, fijaos que además no solo hacen representaciones en planta, sino que hacen alzados, hacen perfiles, e insisto, con muchísima precisión, ¿no? Este es un plano de 1727 y bueno, tiene sus escalas en varas normalmente, castellanas, y bueno, es, insisto, como de mucho detalle, ¿no? Esto, para que os situéis, María Pita sería esta zona, esta es la Puerta Real, ¿vale? Y la Puerta de Aires estaría por aquí, y este es el otro lado de la bahía, ¿no? Y para comentaros cómo nos sirve a nosotros esa cartografía antigua para poder trabajar en la actualidad y tener una prevención a la hora de abordar los técnicos, incluidos los de la administración, cómo gestionar una hipotética aparición de restos en obras urbanas, etcétera, pues es esto, ¿no? Es sobre un plano actual de la ciudad. Pues esto es un plano de hecho sacado del PEPRI, del Plan Especial. Pues bueno, como veis, a partir de cartografía antigua se superponen, y os puedo asegurar que el grado de precisión, insisto, es bastante grande. Bueno, esto es un trabajo que habíamos hecho para una intervención en la zona de la Plaza de Ourense y la Avenida do Porto. Y fijaos, bueno, estos son con planos de diferentes épocas que fuimos superponiendo, y fijaos, en esta zona
pues esto que veis aquí es el resto del baluarte del Malvecín, que es más o menos el cierre por la parte sur, donde estaba la puerta sur de entrada a la ciudad, donde ahora, más o menos para los que sois de Coruña, es donde está la delegación del gobierno. En la zona de la Plaza de Ourense hace la delegación del gobierno. Esto es esta esquina, esta es la delegación del gobierno. Bueno, pues en esta zona, fijaos, es un mini resto, pero ya teníamos esa previsión y efectivamente ahí se cumple. De hecho, es el primer resto que aparece de esa estructura, de ese pequeño castillito que había ahí. Es la, de momento, primera y única evidencia arqueológica que tenemos, ¿no? Además, siguiendo con el tema de la cartografía, no solo nos proporcionan, pues bueno, líneas de murallas o líneas defensivas, sino que incluso toda la arquitectura que está relacionada propiamente militar, con los elementos militares, y lógicamente pues la arquitectura que está en el entorno, ¿no? Bueno, este es un plano de 1702, es muy básico. Esto, para que os situéis, ahora aquí está el hospital militar, ¿vale? Esto es el convento de San Francisco, donde están las ruinas, y esto es una zona en la que se hizo ahora una intervención, bueno, hace unos meses, de rehabilitación por detrás de la Fundación Luis Seoane. No sé si, insisto, los que sois de Coruña conocéis el nuevo, cómo quedó. Bueno, yo hice el control arqueológico de esa zona y bueno, tuve que buscar cartografía sobre ello. Bueno, pues esto que veis aquí, por ejemplo, son acuartelamientos, ¿no? Es decir, ellos diseñan hasta esos acuartelamientos. Estos no se llegaron a hacer, pero fijaos ya un poco más adelante. Es un plano de 1745, aunque aquí pone 49, pero es una copia. Este es el cuartel de San Francisco, y fijaos, bueno, pues el grado de detalle en planta en alzado que utilizaban. En este plano, por ejemplo, pues nos permite saber que en esta zona, volvemos a la misma zona que os hablaba antes, para que os situéis, esto es el castillo de San Antón, aquí pues reflejan un polvorín, otro elemento militar que ellos señalan. Y esta flechita que acabo de marcar aquí, es la maestranza, ¿vale? Bueno, esto es el convento de San Francisco, otra batería que ahora ya no existe. Es decir, como veis, el grado de información que nos proporciona a la hora de trabajar la cartografía antigua es inmensa. Por cierto, en relación con esto, recomiendo una publicación maravillosa que está coordinada por Alfredo Vigo sobre cartografía del siglo XVIII. Creo que está editada por la Fundación Barrié, si no me equivoco, y es una auténtica maravilla. Y bueno, podéis ver todos estos planos y más, evidentemente, y os lo recomiendo. Otra base documental, gráfica, nos lo proporciona la fotografía también histórica, la fotografía antigua. Y puede parecer, bueno, pero hay fotografías de las defensas, hay fotografías de las defensas. Eso no sé si os situáis. Esto es la Puerta Real, ¿vale? Hacia ahí entramos a María Pita, y esto es todo el frente, ¿vale?, que hay por el Parrote, que había. Esta foto es de principios de siglo, la anterior, y esta igual. Evidentemente son todas fotografías que van entre los finales del 19 y principios del siglo XX, ¿no? Esto que veis aquí, por ejemplo, es el baluarte del Parrote. No sé, es esto que estoy marcando aquí. Yo no sé si sabéis, bueno, os acordáis de todo el problema que supuso para el desarrollo y la nueva obra que se hizo en la zona del Parrote, con el aparcamiento y el túnel, etcétera, por la aparición del baluarte del Parrote. Pues fijaos que lo teníamos incluso hasta en fotografía, ¿no?
Bueno, esta es otra fotografía, no tiene mucho que ver con la arquitectura militar, pero sí es el proceso de construcción de la dársena, tal y como la vemos ahora. Digo que no, pero en realidad sí, porque esto que veis aquí, fijaos dónde estaba el límite del malecón, que en realidad era también un poco defensivo, no solo para protegerse del mar, evidentemente, pero por aquí, bueno, pues había líneas de fusilería de cara a una posible ataque por mar o una posible invasión por ahí. Pero bueno, para que veáis, esta debe ser una foto de 1907-8 por ahí. Y bueno, y además también nos ayuda al proceso constructivo, ¿no? Esta foto que veis aquí, por ejemplo, es muy curiosa. Antes os hablaba del Malvecín en la plaza de Ourense. Pues es este. Esto que veis aquí es la plaza de Ourense. Y fijaos, bueno, pues incluso qué información más fantástica nos proporciona esto. Esto es el proceso de construcción de la dársena en esa zona. Hay un pequeño puertecillo que le llamaban Porto Piollo. Y bueno, pues es otra forma de ver. Esto es fotografía aérea, como veis, de la zona del Castillo de San Antón y el antiguo hospital militar. Y bueno, para ver un poco cómo... La foto es de 1948 y esta ya es el vuelo americano del 56, donde nos permite ver no solo el Castillo de San Antón, sino incluso el de San Diego y otras cuestiones, ¿no? Seguimos con la metodología y llegamos a la arqueología. Un poco por lo que os decía antes, la arqueología, aunque parezca que no, está proporcionando muchísima información complementaria, aunque solo sea para confirmar, pues sobre todo elementos destruidos y que no quedaba más que o bien la referencia textual o bien la referencia cartográfica, y que nos permiten a través del método arqueológico pues confirmar la existencia de los mismos, ¿no? O al menos el inicio, porque bueno, también os comentaré muchos de los proyectos que fueron múltiples, que se desarrollaron sobre todo en el siglo XVIII, pues no se pudieron rematar. Muchos empezaron, no se acabaron, otros ni siquiera se empezaron, como siempre, también en aquella época por una cuestión económica. Bueno, esta foto que veis aquí, por ejemplo, es una de las primeras intervenciones que se hizo en Coruña, en relación a la arquitectura militar, y esto es la plaza de María Pita. Cuando se hizo el aparcamiento de la plaza en torno a mediados de los años 80, ¿no? Del siglo pasado. Bueno, pues esto que veis aquí pues son las cimentaciones de las murallas que llegaban hasta lo que hoy es María Pita por ese frente, ¿no? Como veis, la entidad de las mismas es bastante considerable. Evidentemente eran murallas defensivas, tenían que aguantar cañonazos, por lo tanto no podían ser un simple muro. Como veis, la anchura, tenéis aquí la escala humana. Este, por cierto, creo que es Juan Naveiro, que fue el director de la intervención o de las intervenciones que se llevaron a cabo ahí, ¿no? Antes incluso se había realizado también una pequeña limpieza por el propio Juan Naveiro, si no me equivoco, y Felipe Senén en la zona de Juana de Vega, pero ya relacionado con las defensas de tierra a las que luego aludiremos. Y bueno, esta es una foto aérea del baluarte del Parrote que antes os enseñaba en una fotografía antigua, bueno, pues para que veáis la entidad de estas construcciones, ¿no? Estas son las cimentaciones. Después veremos además qué tipo de cimentación, por ejemplo, tenía. Esto tenía una cimentación de madera y pudimos verlo gracias a la arqueología, ¿no? Eso además, investigando, encontramos un tratado holandés donde efectivamente explica que se utilizaba la madera, sobre todo en estas construcciones que están pegadas al mar, bueno, pues como un elemento de cimentación un poco menos rígido para que pudiese aguantar las estructuras que iban por encima, ¿no?
Bueno, esta, por ejemplo, es una intervención que se hizo, no sé si os acordáis, de la ventana en la Puerta Real, que había una ventana donde se podían ver unos restos, que bueno, después se decidió tapar, creo que con buen criterio, sinceramente, porque al final no dejaba de ser, pues, desgraciadamente, un basurero. Y esta es una intervención que hicimos antes del tapado de la misma, ¿no? Donde ya aplicamos no solo la arqueología como método de excavación, sino que ya fuimos incorporando nuevas metodologías, nuevas tecnologías, perdón. En este caso, bueno, es un registro por fotogrametría después de la limpieza. Y aquí lo que estamos haciendo es, en este caso, bueno, Jorge Sanjurjo de la Universidad de Coruña y Rebeca Blanco de la Universidad de Santiago, es hacer un muestreo de los morteros. Los morteros que se emplearon para las construcciones. ¿Para qué tomamos esa muestra de morteros? Pues para llevar a cabo dataciones a través de una técnica que se llama OSL, que muy resumidamente se trata de, a través del granito y del cuarzo en concreto, poder averiguar cuánto tiempo lleva ese cuarzo sin que le haya dado la luz. El cuarzo va, al no tener luz, va adquiriendo del sedimento que hay al lado, pues radiación, y una vez que se mida esa radiación, pues podemos saber el tiempo que lleva. Estoy resumiendo evidentemente muchísimo, pero es para que más o menos os hagáis una idea, ¿no? Y un salto más en el método arqueológico es la arqueología en paramentos, la arqueología de la arquitectura, que es precisamente a lo que se dedica Rebeca Blanco como especialista, ¿no? Bueno, pues es aplicar el método arqueológico, pero en vez de cota cero para abajo, de cota cero para arriba. Estoy hablando del registro arqueológico, no del método arqueológico en sí, sino del registro arqueológico. Se hacen unidades estratigráficas exactamente igual que en los estratos soterrados, pero aplicados a la arquitectura. Gracias a eso, pues, los especialistas llegan a ver fases constructivas y una fase está por encima de otra, donde muchas veces los que tenemos menos ojo vemos pues, un lienzo de muralla que parece un unicum, pero no. Hay una serie de remodelaciones que nos pueden ayudar. Y si tomamos muestras, por ejemplo, de esos morteros en esas diferentes zonas, pues nos pueden dar diferentes cronologías, que es lo que sucedió efectivamente en esta ventana arqueológica, que después, insisto, se tapó. Digamos que aquí en esta lámina no es de muy buena calidad, pero es de una publicación que hicimos a raíz de esta intervención, pues vemos que las cronologías, a lo que nosotros pensamos que era una única estructura, tiene como mínimo dos momentos constructivos, a lo que pensábamos que podía ser una arquitectura defensiva del siglo XVII, resulta que la base pertenece a algo anterior, probablemente del siglo XIV, y entonces lo que hicimos fue, con todos esos datos de la arqueología pura del registro en campo, pues aplicarlo también a esa cartografía antigua. Y como veis, bueno, tenéis aquí, por ejemplo, este ángulo que podría coincidir con este. Y entonces, digamos que con eso vamos casando y, como os digo, vamos cotejando y vamos haciendo que toda esa información se ajuste lo más posible y se vaya montando el puzzle con la mayor cantidad de piezas posibles, ¿no? Entonces, bueno, insisto, esto es un ejemplo, no nos vamos a extender más y para que por lo menos dé tiempo, insisto, a que haya una serie de preguntas. Bueno, esto es otro ejemplo de la aplicación de nuevas metodologías. Esto es en aquella intervención que se había comentado en la zona de la Plaza de Ourense, donde se hizo pues, un registro a través del láser. Es decir, es un escaneado de las estructuras. Sale con una precisión absoluta, porque son millones de puntos por centímetro cuadrado, y entonces
donde además con ello después podemos jugar para hacer alzados, para hacer plantas, para poderlo mover en esos 3D, donde a nosotros no nos interesa tanto la espectacularidad del 3D, sino cómo podemos ver los volúmenes, cómo podemos ver en definitiva cómo se compuso esa arquitectura, ¿no? Bueno, este es un compañero, Javier Guerreiro, haciendo esa toma de datos. Y siguiendo con las nuevas metodologías últimamente, pues también se están haciendo lo que nosotros llamamos arqueología geofísica, ¿no? Es decir, es una forma de sondear el terreno, pero sin una remoción de tierras. Hay dos métodos así principales. Uno es el georradar, que es esto que estáis viendo aquí, y otra es la prospección magnética, que en realidad se complementan, porque una sí nos puede dar volúmenes, la otra no nos da volúmenes, pero sí nos puede dar, al revés, nos puede dar zonas de vacío o incluso zonas de quemado, y es un poco combinar esto. Esto es un trabajo que hicimos no hace mucho también en esa zona de la Plaza de Ourense y la avenida de... otro ejemplo que os pongo aquí, de esa no solo multidisciplina heredad, me salió más o menos bien, sino de la inter. Está bien tocar muchos campos, pero esos campos se tienen que combinar, porque si no, no nos valen de nada. Bueno, pues esto, en esa intervención que os decía por detrás de la Fundación Barrié, pues encontramos esto que veis aquí, pues son marcas, y esto son marcas de cantería. Aquí además se ve muy claramente cómo fueron arrancados bloques como para sillares. Bueno, pues se nos ocurrió que se podría hacer un análisis geológico de esta piedra y de esta cantera, a ver si coincidía con la piedra de la muralla que estaba al lado. Lo más lógico es pensar que sí, pero digamos que esto es empezar a dar pasitos, ¿no? Y bueno, esta persona que veis aquí es Teresa Rivas, que es una investigadora de la Universidad de Vigo, con la que habitualmente colaboro, y lo que está haciendo ahí es tomando esas muestras, bueno, pues para cotejar después con las muestras de la propia muralla, ¿no? Bueno, después de, insisto, siento si voy muy rápido y no voy a los detalles, pero si no el tiempo se nos va a comer. Después de explicaros un poco en qué consiste o cómo llegamos a la información, que ahora voy a intentar también daros a toda velocidad, creo que era importante explicaros, en definitiva, cómo llegamos o cómo se puede llegar a la información que vamos a dar, que voy a facilitar ahora, ¿no? El sistema defensivo en Coruña, precisamente por su peculiaridad, al ser una península con un istmo, tener una ría por un lado, tener mar abierto por otro, pues obligaba a tener un sistema defensivo pues bastante complejo. Y de hecho, de cara a explicaros un poco en qué consistía, pues decidí dividirlo, digamos, en tres zonas, ¿no? Uno que sería el de la bahía, propiamente dicha, la bahía interior, y que da la ría. Y os voy poniendo una serie de hitos para que veáis dónde estaban los elementos que ayudaban a esa defensa. Era importante, de cara a proteger la propia ciudad, que los invasores pues, no pudiesen entrar, no, por lo menos no pudiesen entrar hasta el fondo. De hecho, eso fue el problema que sucedió con el ataque de Drake a finales del siglo XVI, en 1589, que sí lograron pasar por ahí, desembarcar en Oza y después entrar por el istmo, donde también había una muy mala defensa, y por eso después se potenció esa defensa de tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si sabéis que había una batería, por ejemplo, más o menos a la altura de lo que hoy es la Casa de los Peces, ¿no? Es decir, ahí había una pequeña batería, ya digamos de inicio. Después estaba la propia Torre de Hércules, sobre todo en la Edad Media, pues bueno, fue un elemento también de control, básicamente, pero incluso
defensivo como tal. Y a partir de ahí hay una serie de trincheras y de pequeñas baterías, que se llamaban de pradeiras, que están situadas por la península de la Torre. Además, todo eso estaba reforzado por otra batería, la batería de Dormideras, que estaba situada más o menos donde está ahora el llamado cementerio Moro, en esa zona de ahí que ahora está todo urbanizado. Después veremos alguna fotografía. Le seguía en ese intercalado de elementos defensivos el castillo de San Amaro, que se emplazaba donde hoy está el Club del Mar. ¿Vale? Después, el castillo de San Antón. Aquí tenemos esa la batería de salvas con el Malvecín, que es en la zona de la Plaza de Ourense. Le continuaba el castillo de San Diego, ahora desaparecido. La batería de Oza, creo que sabéis dónde está el faro de Oza, dónde está la playa. Bueno, pues eso era otro elemento defensivo. Y bueno, yo incluyo aquí el llamado Forte de Valparaíso. Es una construcción que está en Eirís, no sé si os situáis, donde está el parque de Eirís. Ahí hay una especie de... Una especie no, es una construcción cuadrada, como una casa grande. Bueno, que en algún momento se valoró como una parte de ese sistema defensivo porque está en una zona elevada y digamos que serviría de apoyo a estas dos baterías de San Diego y de Oza para poder desde aquí también participar en esa parte de la defensa. Pero bueno, hay una serie de... Se hicieron una serie de intervenciones arqueológicas, estoy hablando muy de memoria, creo que en torno a 2011, 2012 por ahí, dirigidas por David Abella, donde en principio no se observa que sea un elemento defensivo como tal. Si es una casa fuerte o con unos muros grandes, pero bueno, en principio no parece que sea un fuerte o un elemento de protección como tal. Aunque sí hay alguna referencia en algún plano y creo recordar donde sí se habla del fuerte de Valparaíso, otros llevan ese nombre de Valparaíso al castillo de San Diego. Bueno, en realidad no hay que asegurar al 100%, pero bueno, yo lo incluyo por lo menos para dar la información. Y después, lógicamente, no era solamente proteger lo que es la ciudad, sino que para proteger toda la ciudad no era solamente por el lado occidental, por la orilla occidental, sino también, digamos, el lado oriental. Y había dos elementos. Uno es el castillo de Santa Cruz, que supongo que todos conocéis, y otra es una pequeña batería que no sé por qué tengo usada ahí, porque es la de Mera, y pensé que lo había modificado, lo siento. Y que todavía, después veréis una fotografía, que todavía queda algún resto, ¿no? Bueno, pues nada, lo que os comentaba, la Torre de Hércules y todos los elementos que significan esta zona, ¿no? Esto es un plano de 1819, ese plano que os hablaba antes de Felipe Gianzo, que, insisto, nos aporta muchísima información y bastante precisa, para que veáis, bueno, esa es la Torre de Hércules, y esta es la batería de Orzán, o de la Ensenada del Orzán, la Torre de Hércules. En esta zona estarían todas las trincheras de pradeiras. Aquí está la batería de Adormideras, que viene a ser esta. Fijaos el plano también, qué bonito, ¿no? Es decir, y es esto que está aquí. No sé si lo veis muy bien, esto, después lo veréis en detalle, y este es el castillo de San Antón, para que os situéis. Esto es el Club del Mar y esto es Adormideras, ¿vale? Y la playa de San Amaro entre medias. No sé si os situáis en cuanto a la visión, ¿no? Y esto que señalo aquí, pues es el castillo de San Antón. Fijaos otra vez, otro plano, muy bonito, del mediados del siglo XVIII. Y esta es una fotografía pues, de 1914. Fijaos que todavía más o menos se mantenía en pie. Ahora esto ya no tiene nada que ver con lo que hay ahora, lógicamente.
Bueno, esto después, bueno, os lo señalo, es para que os situéis. Esta es la antigua iglesia de San Amaro, que ahora ya no existe. Y estos son una serie de polvorines, volviendo un poco a lo que os comentaba al principio, que también nos ayuda, los militares incluso señalaban lógicamente donde tenían los polvorines. Esta es la zona de Monte Alto y bueno, pues ahí había una serie de polvorines. Bueno, y esta es más que nada para situarlos, ya aparece reflejado el cementerio de San Amaro, que se empezó a construir en 1812. Bueno, llegamos así a la zona del puerto, a la defensa del puerto. Aquí está sobre todo el castillo de San Antón. Voy a pasar muy rápido, evidentemente no nos vamos a parar con cada uno de los elementos porque darían prácticamente para una conferencia cada uno de ellos, y sobre todo, por ejemplo, evidentemente el castillo de San Antón, por la relevancia evidente que tiene. En todo caso, que sepáis que aunque hay unos primeros proyectos o ideas en los años 20 del siglo XVI, o finales de los años 20, principios de los 30 del siglo XVI, realmente se empieza a construir a finales del siglo XVI. De hecho, todavía no estaba rematado, pero sí participó un poco en la defensa de la entrada de Drake, pero todavía no estaba rematado. Y de hecho, eso fue una de las cosas que la corona española valoró de cara a que no volviese a suceder lo de Drake, ¿no? Bueno, pues veis, ¿no? La planta, los alzados, que son planos además maravillosos y muy bonitos, ¿no? Bueno, esto es una fotografía de los años 40 del siglo pasado, pues para que veáis cómo está. Y bueno, y esto es una evolución, hay un estudio interesantísimo y muy preciso sobre el castillo con las diferentes fases constructivas de Adelaida Ribeira, que también os recomiendo si le podéis echar un vistazo, porque es completísimo y bueno, muy interesante. Insisto, podríamos hablar solamente del Castillo de San Antón pues durante bastante más de una hora, ¿no? Para ir avanzando, seguimos con la zona del puerto, y aquí veis la arquitectura de la actual delegación del gobierno, y esto es como era la zona en el momento en que se construyó pues el Malvecín. Fijaos, este es un plano muy interesante. Esto es la Puerta Real. Esto que veis aquí es la antigua iglesia de San Jorge, que ahora es donde está situado el Teatro Rosalía. Es una de las iglesias más antiguas, de hecho, de Coruña, o era, ¿no? Esto es la dársena, la actual marina. Fijaos, incluso representaban las mareas, es decir, hasta dónde podía llegar el mar. Esto que veis aquí, en marea baja, en marea en pleamar. Es decir, el grado de precisión es tremendo, mucho más de lo que nos podamos pensar, ¿no? Esto que veis aquí es donde está ahora la subdelegación del gobierno, digamos enfrente Correos. Ahí había un pequeño peirao de aduanas. Esto ya llegamos a la zona del obelisco, todos los cantones, ¿vale? Hasta llegar a lo que es ahora mismo la Plaza de Ourense. Aquí es donde está la actual delegación del gobierno. Fijaos en un plano ya de mediados del siglo XIX, donde veis todavía la diferencia que había entre la ciudad alta o la ciudad vieja y toda la pescadería, toda esta zona sin construir. Esto es consciente, evidentemente, para que quedase mejor protegida la ciudad. Es esa zona de glacis que os decía al principio, ¿no? Es un espacio sin construcciones, despejado, pues para que si hay un ataque, el enemigo pueda estar al descubierto, pues, y no se pueda llegar a las defensas, ¿no?
De nuevo otra foto de esa zona, de esa batería de salvas, fijaos, como todavía se conserva. Y este es el famoso, la foto es muy mala no, está mal conservada, pero es ese Porto Piollo al que hacía referencia antes, ¿no? Ya siguiendo hacia la costa occidental, siguiendo por la costa occidental de la ría, pues aquí tenemos ya el castillo de San Diego, la batería de Oza y el fuerte ese de Valparaíso, el llamado fuerte de Valparaíso que os hablaba antes. Esto es un plano de Miguel Marín de mediados del 18, donde se refleja, como veis, veíais la planta del castillo de San Diego. Y esta es una foto del castillo de San Diego. El castillo de San Diego fue desmantelado en los años 60, a pesar de tener una catalogación estaba catalogado como monumento histórico nacional, pero aún así, pues bueno, los intereses en este caso de desarrollo del puerto, aunque evidentemente podría ser compatible en ese momento, pues no se tuvo en cuenta. Eran otros tiempos, evidentemente, aunque es importante decirlo, desde el año 49 todas las defensas y castillos de España, es una ley, insisto, del año 49, tienen consideración de BIC, bien de interés cultural, que es el máximo grado de protección que pueda tener un elemento patrimonial en el Estado español. De hecho, después, en el año 85, incluso la primera ley de patrimonio histórico español de la democracia asume esa ley, y después la primera ley de patrimonio cultural de Galicia y la segunda, que es la que está en vigor ahora, también asumen ese precepto, ¿no?, de la ley del 49. Bueno, nada, os pongo unas fotos, fijaos qué bonito, ¿no? Una sección, un alzado de incluso del terreno, de cara a poder ver cómo es defendible o atacable, según la visión, esa arquitectura, ¿no? Este es el de Oza, esta es una planta del castillo de Oza, y esta es una fotografía actual, ya con el faro incorporado. Evidentemente ahora está muy modificado, o bastante modificado, pero que bueno, para que veáis que esto todavía son restos de la antigua batería. Y esto, si algún día vais por allí, por la playa de Oza, veréis que hay un muro ya desde bastante antes de llegar al castillo. Es esto que veis aquí, que tiene aquí esta grieta terrible porque tiene árboles creciendo encima. Bueno, pues eso es parte de la propia defensa. Es una cortina, es una muralla que protegía también esa zona de ahí. Insisto que el ataque de Drake, el desembarco, fue por ahí, y eso hizo que la corona española decidiese pues proteger también esa pequeña ensenada, ¿no?, de cara a que no se volviese a repetir el mismo error. Y bueno, y esto es el Valparaíso, esto es tal y como está ahora, más o menos, y esto es una fotografía, no recuerdo exactamente del año, pero bueno, para que veáis. Y esta es una planta de un proyecto para ahí, aunque ahora no se parece exactamente. Yo creo que es por ahí por donde viene un poco la confusión, ¿no?, a considerar. Seguimos con la costa oriental, lo que se hablaba antes de la batería de Mera, aquí sí ya la tengo modificado, que es esta que veis aquí. En realidad es una explanada. Muchas veces, o sea, las baterías en realidad no son elementos defensivos con defensas, con cortinas, no siempre, hay veces que sí, pero a veces son simplemente una explanada para poder poner artillería. Y aquí veis la Torre de Hércules, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el fuego que he cruzado desde un lado y desde el otro, pues sería más complicado poder entrar a la bahía. De hecho, hay un evento en 1639, hay una flota francesa comandada por el obispo, ya no me acuerdo ahora, francés, no recuerdo el
el nombre ni el lugar. Pretendió entrar en la ciudad y gracias precisamente a todo este sistema de baterías, incluida la famosa cadena esa que se decía que iba de San Antón a San Diego, que en realidad no era una cadena sin su estricto. Después, si encuentro el texto que hace Tapia sobre ello, pues bueno, es una línea defensiva, incluso con barquitos, bueno, pues para poder impedir que entraran hasta el fondo. Y fue efectivo el sistema, porque de hecho hubo ahí unos amagos y unos cuantos tiros, pero en realidad acabaron desistiendo de entrar, ¿no? Y esto que veis aquí, pues es la planta, una de las plantas, de las múltiples que hay del castillo de Santa Cruz, y bueno, pues una vista aérea de tal. Que por cierto fue residencia de Emilia Pardo Bazán, el castillo. Sí, el castillo de Santa Cruz. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, vamos apretadísimos. Nada, voy a ir ahora muy rápido, lo siento. El frente de tierra es esta zona que precisamente cubre la única entrada por tierra que hay al núcleo más importante de la ciudad, que en ese momento era, lógicamente, la pescadería y la ciudad alta, ¿no? Fijaos, para que supongo que os situáis, la Plaza de Ourense y la llamada coraza o rompeolas, que la gente piensa que está construido para eso, como rompeolas, pero en realidad es el único resto visible que queda actualmente de esa defensa de tierra. Entonces, digamos que había esta zona y esta zona unida por una cortina de muralla con sus sistemas abalortados. Aquí tenéis un plano para que veáis más o menos encajado en cómo sería en ese momento esa zona. Insisto que lo siento, pero voy a ir un poco rápido. Esto, bueno, pues para que veáis cómo está. De hecho, hay muchísimos proyectos sobre la remodelación de la defensa de tierra. Vuelvo a repetir lo de Drake. Drake puso una escalera y saltó. Era una mini cerca, cerca no, porque era lineal, pero un mini muro que no puso ningún tipo de resistencia a quien quisiera pasar. Entonces ahí se volvió la corona un poco con la idea de reforzar toda esa zona del istmo, ¿no? Estos son diferentes proyectos, diferentes planos para que veáis, bueno, pues en detalle. Esto es como efectivamente debía ser en ese momento, en mediados del siglo XIX, y para enseñaros también que había dos puertas de entrada a la ciudad. Una, la puerta norte, o de Caramanchón, que esto que veis aquí, esta línea verde, es aproximadamente lo que ahora es la avenida de Finisterre, ¿vale? Y esta es la puerta sur, donde esto que veis aquí es Linares Rivas aproximadamente, ¿no? Lógicamente ahora hay terreno ganado al mar, esta es la Plaza de Ourense, esto es Juana de Vega, para que os situéis, la avenida Juana de Vega, y esto es la Rúa San Andrés. Plaza de Pontevedra, y esto es Rubine. De hecho, fijaos qué orientación tiene la calle Rubine. No sé si alguna vez os paráis a pensar que tiene una orientación un poco extraña. Pues probablemente sea. Eso es otro tema muy interesante, que es el urbanismo, cómo está condicionado por todas estas grandes arquitecturas, ¿no? Y este es un pequeño ejemplo que en la ciudad vieja, más o menos, sí ves exactamente como esa disposición, pero bueno, incluso en la parte más moderna. Y esta es, pues, como os decía, la plaza de Ourense. Bueno, esto lo puse un poco a modo de anécdota. Estas son las llaves originales de la puerta sur, que un fusilero, un oficial del cuerpo de fusileros galeses que estaban con Sir John Moore en el momento de escapar de los franceses después de la batalla del Viña, pues si antes de montarse en los barcos cara Portugal, cerraron, porque las puertas eran puertas, así, no es que fueran eran puertas con sus postigos, etcétera, y entonces
cerró, incluso lo forzó con una bayoneta y todas estas cosas que se cuentan, y se llevó las llaves. Y las llaves aparecieron, pues evidentemente, muchísimos años después en la familia. Incluso pone aquí postigo de puerta de abajo. Yo no sé eso ya si será real o no, pero bueno, las que hay en el Museo Militar es una copia. Si alguien va al Museo Militar y ve esas llaves, es una copia. Estas supuestamente son las originales, que es... Bueno, nada, para que sigáis viendo cómo fue cambiando el frente de tierra, ¿no? Esto es lo que se llamaba el Paseo de la Alameda, pero porque había una alameda encima de la muralla, y ahora es Juana de Vega. De hecho, todavía hay una pequeña calle que se llama la calle Alameda, que es un recuerdo de esa gran avenida. Esto es la Plaza de Pontevedra, y había un lavadero y una fuente. Eso es otro tema muy interesante de hablar, el tema de las aguadas. Es decir, Coruña es muy complicado hacerse con agua. Y bueno, ese es otro tema también apasionante y relacionado también con la propia defensa, porque si hay un asedio, pues es complicado. Bueno, esto es para que veáis cómo estaba en 1874 a través de los planos de Barón y de Yáñez, que son unos planos fantásticos de todo el urbanismo coruñés en ese momento y que nos ayudan muchísimo los arqueólogos para trabajar en la actualidad, ¿no? Apuro. Voy a pasar muy por encima de lo que es el sistema baluartado, pero es muy importante de cara a entender la configuración, sobre todo a partir del siglo XVI, y especialmente siglo XVII y XVIII, de lo que supusieron las defensas en la ciudad vieja o ciudad alta, que se llamaba, ¿no? Resumiendo muchísimo, las defensas medievales eran líneas de cortina. Las cortinas son las murallas como tal, lineales, y en las esquinas estaban protegidas por cubos de planta circular. Al cambiar el sistema de armamento por la pólvora y el sistema pirobalístico que se llama, pues hubo que empezar a cambiar el sistema defensivo, porque esas pasaron a ser totalmente obsoletas. Y entonces empezaron a plantear otros sistemas, hasta llegar a lo que se llama el baluarte, ¿no? El baluarte, como yo pongo aquí, es un elemento de fortificación saliente de la muralla, forma pentagonal, en la planta más convencional, puede haber otras, con dos ángulos en punta hacia el exterior, esto que veis aquí, hacia el exterior de la fortaleza, y que carece de zonas muertas y que sustituye esas torres medievales. Bueno, en realidad son dos lados más dos flancos, que son los que unen a la muralla, la zona de la gola, que se llama, que es, bueno, pues todo el sistema que sale hacia afuera y que permite tener varias líneas de protección, ¿no? Se desarrolla a finales del siglo XV. Bueno, hay algunos autores que es en Italia, pero que España, bueno, en España realmente se desarrolla vamos, muchísimo, y sobre todo a lo largo del siglo XVI hasta el XVIII, ¿no? Para hacer, como os decía antes, y esto es un ejemplo, fijaos, no hay nada curvo, es todo ángulos. La planta teórica es como si fuese una estrella, y a veces el sistema incorpora a la población, como es el caso de Coruña, ¿no? Es decir, había una población y a partir de eso pues van haciendo el sistema constructivo. Bueno, elementos, muy rápido. El baluarte, la cortina, el rebellín, el foso, el camino cubierto y el gracias. Estos son los elementos, digamos, básicos que tenemos a todos estos sistemas. ¿Veis aquí cómo está despejado todo? Precisamente porque si hay un ataque, pues bueno. Pero desde el baluarte, a su vez, se van formando otro tipo de tal. Bueno, os pongo el ejemplo de Pamplona porque es un ejemplo espectacular y de recuperación espectacular de las defensas de la ciudad, que bueno, yo creo que vale la pena porque es realmente espectacular, ¿no? Bueno, insisto, no vamos a entrar en la polémica también la polémica no. Si hay una ocupación castrexa, evidentemente parece que sí la hay por los restos arqueológicos que están empezando a aparecer en la zona de la Rúa Príncipe, y también se abre el debate de si había una
cerca o una muralla en época romana. También muy rápido. En la zona de Santo Domingo se tomaron unas dataciones precisamente con ese sistema que os decía por termoluminiscencia OSL, en unos restos de muralla que se pensaban que eran medievales, pero se tomó en la parte de abajo. Y esos restos dan, esas muestras dan unas dataciones de en torno al siglo III-IV después de Cristo, es decir, sería época romana. En ese momento supuesto de crisis, donde se desarrollan las murallas romanas, por lo menos en la Galaecia, etcétera, etcétera. Insisto, no voy a abrir ese melón porque podríamos estar efectivamente para otra tarde. Esto os lo señalo aquí para que veáis, la ocupación romana ocuparía esta zona, valga la redundancia, bueno, aparte de esa villa de la que habló antes María y, bueno, y otros restos, pero vamos a pasar a toda velocidad. El primer momento donde sí está constatado que hay ya un intento una realidad de defensa como tal amurallada, pues es en la Edad Media, ¿no? Sobre todo va a ser muy importante ese año que supone para la ciudad de 1208, que es la declaración como ciudad de Coruña, y a partir de ahí pues hay un proceso de protección y de desarrollo de todas esas defensas. Utilizo la base que creó en su momento el profesor Solaluce porque me parece buenísima, por lo menos independientemente que ahora pueda haber cambios y variaciones a raíz de la propia investigación desde el momento que se hizo en 2013, pero creo que sí es muy significativa y muy ilustrativa para que podáis ver cómo fue cambiando esas murallas, ¿no? Esta es la primitiva del siglo XIII. Ojo, es muy probable que incluso hubiese una cerca anterior, no está desechado, pero bueno, digamos que lo que sí parece evidente es que por lo menos esta sí la hay. Bueno, esta es la colegiata, esta es la iglesia de San Jorge que antes os decía, este es el convento de San Francisco, extramuros, por supuesto, y esta es la iglesia del Espíritu Santo, una de las 3 o 4 iglesias que había en la zona donde está el Hospital Aventilago ahora, y la Fundación Seoane, toda esa zona, ¿no? Como veis, ya hacia el siglo XIV y siglo XV, pues se empieza a ampliar esa zona amurallada, pero ya, fijaos que ya empieza a haber ángulos, ¿no? Ya no es el sistema tan circular como era antes. Todavía siguen existiendo cubos, esos cubos circulares. El único que queda en realidad ahora mismo es el que está en el Jardín de San Carlos, que es donde estaba el primer castillo de la Edad Media que hubo en la ciudad, y digamos que aunque lo que estáis viendo no es exactamente la muralla medieval original, a lo mejor en la base sí puede ser, eso digamos que está recreando esa zona. Hay investigadores que dicen que puede haber uno anterior, o por lo menos en paralelo, en la zona donde más o menos está ahora los dominicos, donde era la antigua Casa de la Moneda, ¿no? Esto que veis aquí es el cuartel de Atocha. Esto es muy importante porque desde aquí Drake apostó una serie de cañones y por esta zona, por la zona de la Puerta de Aires, es por donde pudo entrar a través del llamado cubo minado, que se llama así, porque lo que hicieron fue una mina, meter explosivo ahí para poder abrir y entrar. Esa es una de las cosas que con el sistema abalortado no se puede hacer, porque aparte los muros están inclinados, etcétera, pero bueno, insisto que daría para mil. Fijaos como el convento de San Francisco ahora todavía sigue siendo muy grande, pero todavía queda fuera de ciudad. Esta es la antigua capilla de San Antón, que estaba en la isla, pero todavía no está comenzado el castillo. Y estas son las 4 puertas que había. Había 4 puertas y un postigo. Esta es la puerta de Aires, la puerta del Parrote, perdón, Real, la puerta del Parrote, una que había en la zona de San Francisco y un postigo, una especie de puertecilla. Esta es la planta de ese castillo que os decía que hoy ocupa el Jardín de San Carlos, ¿no? Bueno, llega el siglo XVI y se sigue aumentando, como veis, ya para incluir toda esta zona
sur y este de la parte alta, ¿no? En ese momento ya el convento de San Francisco queda incorporado en el exterior, en el interior de la defensa, y fijaos cómo todavía existe esa zona de glacis, a pesar de que en ese momento pues se construyó bueno, estaba ya bueno, lo que es ahora el cuartel de Atocha, que en ese momento era el convento de los dominicos, ojo, que después fue trasladado donde está actualmente. Es importante decirlo también. Aquí ya se empiezan las primeras obras en el castillo, todo el murallón del mar llamado, que hay desde la zona de San Carlos hacia el castillo de San Antón. Esta es la zona de maestranza, como veis, sí hay construida una zona, pero todavía no está rematada. Esa es la puerta de San Miguel. Y ya en el siglo XVII, a finales, pues fijaos, esto ya sí es el actual convento de Santo Domingo, este es el de San Francisco, etcétera. Como veis, todo lo que es el amurallamiento de la ciudad alta pues se va desarrollando. Y es sobre todo, pues bueno, con los Borbones en 1700, con Felipe V, cuando todavía esos proyectos aumentan y se hacen más grandes y más ambiciosos, ¿no? Fijaos aquí, esto es la zona de María Pita, así, grosso modo, ¿vale? Fijaos, tremendas construcciones existían en esa zona. Esta es toda la zona de maestranza, el campo de Astrada que llamaban, aquí tenemos el baluarte de Toledo, ese antiguo cubo minado que os decía, que por cierto en una intervención que hice yo hace años en la zona de maestranza logramos detectarlo también, quedó marcado en el pavimento de la acera, que podéis echarle un vistazo por allí. Bueno, esa es la maestranza, el baluarte del Parrote, bueno, esto es para que veáis el baluarte de Santa Lucía. Todos los baluartes tenían su nombre, normalmente de santos o de santas, incluso a veces tenían 2 y 3 nombres, ¿no? Eso es, por ejemplo, la toponimia, otra cosa interesantísima relacionada con toda el de Santa Bárbara, el de San Vicente, el baluarte y cortina de Pelambres, Pelamios, viene un poco por ahí, o Santa Cruz de Roma, etcétera, ¿no? Es en este momento cuando la diferencia entre la ciudad vieja y la pescadería, es decir, todo el istmo, lo que es San Andrés y toda esa zona hacia allá, se hacen más evidentes. Es decir, hay un desarrollo económico del puerto todavía mayor del que había, social, toda la burguesía comercial se queda ahí, y el urbanismo es cuando comienza el primer ensanche, ¿no? Con respecto a esa segunda que queda como un poco más enquistada en todos los aspectos, incluso en el económico, etcétera, ¿no? Esto es un plano de 1861 para que veáis cómo ya la pescadería va tomando cuerpo. Hasta llegar a finales del siglo XIX, donde ya se empiezan a desmantelar. Hay una fecha muy clave que es 1840, donde hay ya la autorización para empezar a derribar por la zona de lo que es ahora la Plaza de María Pita y Porta Real, aunque empieza en 1840. Bueno, ese es un proceso larguísimo, porque no era fácil desmantelarlas, costaba mucho dinero. Incluso hay un momento, hay algún documento donde el concello llega a prohibir la entrada de piedra en la ciudad para que los constructores utilizasen de cantera las propias defensas, ¿no? Fijaos, esto es el cuartel de Atocha, esto ya es la explanada de lo que va a ser, de lo que es, o de lo que va a ser la María Pita, y aquello que veíamos allí. Eso. Bueno, esto es un plano del derribo, perdón, que todavía hasta no hace muchos años a esa zona se llamaba el derribo. La zona de Porta Real y María Pita, precisamente viene de ahí, ¿no? Realmente en 1889 todavía no estaba desmantelado todo el proceso. Fijaos, incluso hay planos donde ya se refleja lo que quedaba, esta es de 1879, de esa zona. Esta esquina, pues es esta esquina de aquí. Fijaos. Creo que estamos acabando. Bueno, como veis ya en el siglo XX pues está la construcción de la dársena, que supone más destrucción de las defensas por ese lado. Por supuesto la plaza de María Pita, fijaos, ya está totalmente desmantelado, ya es pues eso, un solar. Fijaos la diferencia de cota,
Esto es el cuartel de Atocha. Fijaos la diferencia de cota que había y que ahora, bueno, podéis observar con las escaleras que suben desde María Pita hacia la Ciudad Vieja, ¿no? Pues esa altura es la altura que por lo menos tenían las defensas y un poco más, imaginaos, ¿no? Y bueno, en el siglo XXI, esto es lo que os comentaba antes de la cimentación de madera, fijaos. Qué interesante. Claro, desde ahí se pueden sacar muestras para ver qué tipo de madera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay esta recuperación, esta es la maestranza, ya veis, y bueno, hay un intento de recuperar a partir de esas leyes que ya os comenté, sobre todo a partir de la del 49 y después, pues tanto a nivel estatal como autonómico y local, pues bueno, de recuperación de las defensas, porque yo mismo, pues cuando empecé a trabajar, pues directamente se desmantelaban y ahora, pues afortunadamente creo que es así, pues se van conservando. Nada, acabo con este plano que me encanta, ya os lo dije al principio, y nada más. Muchas gracias y siento que al final haya tenido que ir a toda velocidad. Y no sé si da tiempo, aunque sean un par de cosas. Que no sean difíciles, por favor. Perdón. Sí. Cuando hablaste del conjunto de defensas de la bahía, ¿no? De la bahía portuguesa, por el lado de Oleiros mencionaste Mera y Santa Cruz. Hubiera otra instalación, otra plataforma en Santa Cristina, en un sitio que le llaman el Polvorín. Pues yo lo desconozco, pero con ese topónimo y si hay tradición popular, pues ¿por qué no? Porque realmente, si os fijasteis, igual que el lado occidental, bueno, también es lógico porque está la población, la ciudad, ¿no? Es mucho más potente que por el lado oriental. Evidentemente, lo que interesaba es que hubiese por lo menos uno o dos elementos para poder cruzar. La toponimia es importante. Mencionaste el Polvorín de Monte Alto, hay una calle que se llama Vereda. Exactamente, además ese polvorín explotó, creo que en los años 40, me parece, o 30, estoy hablando muy de memoria, pues efectivamente. Es que, ya digo, por eso os decía al principio, a lo mejor me enrollé demasiado al principio y fui un poco rápido al final, pero es que casi lo que más yo lo que pretendía con esto es que, no quiero ser pedante, pero abrir esa ventanita, que os asoméis y dice, bueno, y alguno incluso que abra una puerta y entre, porque es que es infinito el camino y después todos los recovecos que tiene. La toponimia, por ejemplo, para mí es un tema relacionado con esto impresionante, ¿no? Entonces, pero sí, eso no sé si contesta tu pregunta. Yo, sinceramente, no lo sé. Pero es muy posible, sí. Sí. De hecho, en Santa Cristina hay un saliente rocoso que ahora yo creo que queda, por lo menos en María Alta seguro, que queda en Isla, que bueno, ¿cómo explicaría? Si te pones desde el Materno mirando hacia Santa Cristina, está la Lengua de Arena, pues a la izquierda, al final de la Lengua de Arena, pues eso, hay como un... Ahí estaba el puerto. Tal. Bueno, pues un poquito más allá, pues ahí sí hay, bueno, de hecho creo que está catalogado. No sé, Tomás, si lo sabes, pero creo que hay un elemento catalogado en esa zona, por la aparición de cerámica y estas cosas. Sí. Tengo una curiosidad con el baluarte del Panote. Se decía en un principio que iban a dejar la parte visitable. Ese es un tema peliagudo, ¿eh? No sé, por eso lo digo. Al final no sé si se dijo algo. Te cuento. Sí. Eso da para otra. Por eso lo pregunto. De hecho, yo desembarqué en todo esto
a partir del proyecto del Parrote, porque yo sí participé, no hice la excavación, sino que nosotros, porque parece que lo hice yo solo. El equipo llegó un poco más tarde, cuando estaba eso enquistado y no había forma de sacarlo. Queda para mucho, en serio. Vamos a ver. Precisamente por eso que os estoy hablando del BIC, al ser máxima protección, pues no se podía destruir. Entonces buscaron soluciones de cara a conservar y poder hacer la obra. La obra en realidad, que son dos obras, porque es por un lado el vial, por otro lado, o tres, el aparcamiento, tranquila, y por otro lado lo que es la zona de urbanización de lo que hoy es la plaza, ¿no? Digamos que el aparcamiento y el túnel pues, se modificaron para poder salvar la estructura, pero quedaba el tema de la urbanización de la plaza. Y os puedo asegurar que se barajaron todas las posibilidades, incluso con sus presupuestos, algunos millonarios, pero millonarios, de cara a intentar dejar visibles esos restos. Incluso se hicieron planos de mareas. Ahí hay un problema, y es el agua. Ya sé que es una perogrullada, y bueno, claro, estamos al lado del mar, pero es que el nivel del mar desde el siglo pasado subió, y además más de lo que nos pensamos, y de hecho, cuando nosotros estábamos trabajando allí, porque se hizo primero un proceso de limpieza para ese registro, hay un registro completísimo, con láser, escáner, bueno, está todo muy, muy bien registrado. Hubo que hacer una limpieza previa. Había unas bombas de agua funcionando, porque si no estaban funcionando esas bombas de agua, es decir, había, en las pleamares y en momentos de mareas vivas, que decimos aquí, quedaría prácticamente oculta toda la estructura, oculta por el mar, o cubierta por el mar. Entonces había una alternativa, bien, la dejamos visible, hacemos una urbanización y ponemos a funcionar bombas de agua forever. Entonces se plantea, vale, ¿quién paga eso? Y si las bombas hay un problema, es decir, era complejo. Estoy también resumiendo muchísimo, porque os estoy hablando de un proceso que duró meses y mirando todas las alternativas, os lo puedo asegurar. Incluso se pensó en recrecerlo, es decir, coger la estructura y recrecerla. Lo que pasa es que eso llevaría problemas de, y perdonad el palabra, de anastilosis, de imitación, y entonces la gente no sabe si es original, si es tal. Y al final se encontró una vía intermedia, que es dejar las partes que no inundables a la vista y las otras partes hacer no eso que os decía, un recrecido para que pareciera el original, sino algo que no se pareciese nada al original, pero que sí dejase una huella de la planta de la construcción. Un inciso, esa construcción nunca se llegó a rematar. Aunque lo que nosotros encontramos todavía era menos de lo que sí en su momento hubo, no se llegó a rematar como tal. Por eso veis que no cierra por completo el baluarte, sino que viene de un lado y tal, y de repente se para, porque es que esa zona no se llegó a construir, ni siquiera a cimentar. Entonces, todavía si bajáis, lo que pasa es que ahora es un basurero, claro, eso ya es otra cuestión que a nosotros se nos escapa, tanto a los técnicos de la administración como a los técnicos de calle. Si bajáis hay una puertecilla metálica, no sé si os dais cuenta, podéis bajar, hay unas escaleras, pues allí. Lo que pasa es que, claro, es a lo que vamos. Incluso, pues eso, pues debería haber información, una serie de cosas. Se habló en su momento de los bajos de
que hay, los antiguos talleres que hay allí contra la pared, que por cierto, en la parte de atrás hay restos de la primera muralla medieval, pues hacen un centro de interpretación de las defensas, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí no me quiero meter en esas, no por nada, simplemente es complejo. Entonces se hizo eso. Eso no es despectivo, el término. Digo que eso que os estoy contando. Porque era muy complicado. Se intentó, bueno, pues por lo menos que se vea algo. Pero es que todo no se va a poder ver. Bueno, pues que quede muy diferenciado lo que es original de lo que no es. ¿Qué hacemos? Un elemento separador y después construimos... Bueno, eso tiene su complejidad. Entonces fue lo que se hizo. Pero los restos están allí, ¿eh? Bueno, yo en todo caso para acabar... Yo quiero hacerte una sola pregunta, abusando un poquito para que me contestes sí o no, y así ya terminamos. Y según tu opinión de experto... Bueno, experto no, ¿eh? ¿Esos muros romanos son de muralla? Vamos a ver, yo no conozco la intervención, yo hablo por lo poco que leí y conozco a la directora de la intervención y la verdad es que no hablé con ella sobre el tema, que hablaré. Primero, la Purificación Soto, que es la directora, no es porque la conozca, pero no tengo duda de su profesionalidad, de su sapiencia y de su, vamos, cero. Vamos a ver, además hay una cuestión. Eso no se puede inventar, quiero decir. Sacaron las muestras, insisto, yo no sé exactamente cómo ni tal, de un pequeño tramo en la parte de abajo, asociado también a cerámicas antiguas, y eso es lo que da. Eso, siglo III, IV. Insisto, es la información que tengo yo. No lo puedo asegurar al 100% porque no hablé con ella. Pero bueno, es que tampoco sería tan descabellado. Vamos a ver, están apareciendo cerámica, bueno, castrecha, incluso fenicia, hasta el siglo III, II, III antes de Cristo. O desde, mejor dicho. Bueno, La cuestión esta que decías del agua en Coruña, el problema eterno es justamente el lugar por el que un romano no implantaría una población, lo cual tiene que hacer pensar sin miedo que anteriormente eso estaba poblado. Y por ese motivo están ahí. Si no, no tendría sentido. Vamos a ver, si, en cuanto al parlamento romano, pues volvemos a lo mismo. Es verdad que las evidencias, y cada vez estoy convencido de que esta conversación que tenemos ahora, dentro de 5 años, ya no digo más, probablemente ya no tenga nada que ver. Pero, de hecho, hablando del Cantón, ¿no? Cuando salió aquello, eso fue, ¿pero cómo? Pero si todo está concentrado en la zona, eso, de Puerta Real, tenemos toda la necrópolis en la, bueno, es del libro, ¿no? Toda la necrópolis en la calle Real, fuera del núcleo habitacional, que empieza más o menos pues en María Pita, porque cuando se hizo el aparcamiento en María Pita salieron restos romanos también. Y a partir de ahí, que además, claro, es que la bahía del puerto es una, perdonad la palabra, pues una pasada para la orientación, la protección, esa arena, todo, es lo mismo que la villa del Cantón, ¿no? Que es normal, yo también viviría ahí. Pues eso, pero es que están empezando a aparecer restos romanos más allá. Estoy hablando de la Rúa Compostela, estoy hablando incluso de la Plaza de Ourense. Y no digo más. Pero es así. Es decir, seguramente toda la costa estará ocupada. Sabemos que los romanos pues, se ponían donde... Con respecto a hacia arriba, estoy hablando de la ciudad alta, de la ciudad vieja, pues
Me extraña que solamente se pusiesen en la zona de costa. Pues ahí estaría un puerto, un fondeadero o lo que sea, y a partir de ahí, pues ya para arriba. O sea, o al revés, que no lo sabemos. Pero bueno, es por lo que es apasionante la arqueología, ¿no? Por lo que no, es que es así, yo se lo digo siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego quedan muchísimas cosas pendientes, o sea que estaremos sacando. Yo simplemente eso, disculpad que al final hubiese ido a toda velocidad, pero es que la verdad también hay un pequeño fallo mío, y lo voy a confesar ahora, que pensé que tenía un poco más de tiempo. Y entonces, pero eso fue por un fallo mío, no porque no me informaran bien desde la profesora María Loira. Entonces, nada, muchas gracias, la verdad.